Bien, señores, seguimos aquí en Soberanía Popular. Tenemos a Alex Mordán, que es del Gabinete de Política Social del Gobierno. Con él vamos a analizar los minutos que nos quedan. ¿Qué tal fue el discurso del presidente Abinader con un joven destacado, verdad? Gracias, Teófilo. Desde San José de Ocoa. Bueno, mi familia es oriunda de San José de Ocoa, pero yo nací en la capital, en la Santo Domingo Este, vivo allá y he hecho vida allá toda la vida. Sí. Sí, pero agradecido de ti por el espacio, de ti, de don Luigi Rodríguez, de Juan Mateo y de este equipo formidable que todos los días ya traen información veraz y objetiva. De las promesas del PRM, es usted. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, trabajando. Bueno, así se hace patria. Sí. Cuénteme, vamos a ver los puntos que el presidente Abinader anoche de Santiago dio a conocer con la rendición de cuentas de él, de su gobierno. No es constitucional eso. El presidente quiso hacerlo para mucha gente que decían que no se ha hecho muchas cosas. Sin embargo, miren cómo son. Y en medio de pandemia. Bueno, como tú dices, Teófilo, al margen del presidente no tener una obligación constitucional de tener que hacer una rendición de cuentas, el presidente se ha caracterizado por tener un gobierno abierto, un gobierno transparente en el cual está en constante comunicación con la ciudadanía. Es un presidente que todas las reformas que ha impulsado, grandes reformas que estaremos viendo los resultados en unos años, el presidente lo ha socializado todo con la sociedad, ha impulsado esa grande reforma, ha escuchado, ha puesto su oído en el corazón del pueblo y ha escuchado cuáles son las demandas y las necesidades que tiene la ciudadanía. Por eso el presidente llega al gobierno en un proceso pandémico, en un proceso en el cual el país estaba cerrado, no había producción nacional, estaban los aeropuertos cerrados, los hoteles cerrados, la mayoría de las empresas estaban también sin operaciones y por eso la gestión pasada había creado algunos programas sociales de forma temporal, como era Quédate en Casa, para ti, fase 1 y fase 2 para los empleados públicos y privados en ese momento que estaban sin trabajo. El presidente al llegar se encuentra con ese gran compromiso de algunos 15.000 millones de pesos al mes que solamente representaban esas ayudas sociales, un país cerrado, como te decía, y en un momento en el cual ni siquiera el país tenía vacuna para poder enfrentar una crisis de COVID-19 que era una crisis sin precedentes en el mundo. O sea, todo lo que se ha hecho ha tenido que ser parte de la creatividad del presidente, de un equipo que trabajaba esa política de salud para enfrentar una pandemia de esta envergadura, y el presidente apostó por la vacunación, abasteció el país de vacunas, fue un presidente que se sentó a analizar el comportamiento de la pandemia, entendió que el país debía abocarse a una tercera dosis, ampliamente criticado por la oposición, que no creían que eso iba a funcionar, que promovieron incluso que la gente no se vacunara. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que la tercera dosis luego tuvo que ser imitado por otros países, y creo que el punto más luminoso inicialmente fue ese gran manejo de la pandemia, un manejo que llevó al presidente a la Organización Mundial de la Salud, no en un carácter de una invitación, no, como panelista, a hablar con países del primer mundo, a presentar al país del primer mundo los logros que había tenido la República Dominicana en materia de salud, quedando como uno de los referentes mundiales. Luego el presidente se aboca, entendiendo que el país estaba en capacidad de cumplir con los protocolos sanitarios, que tenía la posibilidad de hacer pruebas de forma simultánea, de crear un protocolo de manejo de la pandemia y de cuidado, a abrir el sector turístico, incentivando al sector a que abriera, dándole garantía a los organismos internacionales, a los otros países, para darle seguridad a sus turistas de que podían venir a República Dominicana. Y es una de las primeras, de los primeros países con vocación turística que ya se abre la posibilidad de que venga gente, y también el presidente ha sido invitado por los organismos de turismo a nivel mundial para que explique y pueda explicar cómo este país se abrió al turismo, aplicó esos protocolos y hoy es uno de los países que tiene récord. En el mejor momento de nuestro país, creo que fue en el 2016, no habíamos tenido un agosto como el que tenemos en toda la historia del país, que a mitad de año ya estamos cerca, a mitad de mes estamos cerca de 100.000 visitantes con relación al mes más concurrido en toda la historia del país. O sea que vamos a cerrar este mes, se proyecta con 200.000 turistas por encima de lo que ya se había aplicado, y creo que el presidente ha dado muestras
ha sido claro, recuperó todos los empleos en el sector formal, recuperados todos, en el sector informal la gran mayoría se ha recuperado, y fórmulas que en el pasado habían sido aplicadas como las zonas francas, que incluso el expresidente que habló en el día de hoy, que había propuesto que eso era un mecanismo obsoleto. Hoy el país está viviendo su mejor año en términos de empleo en la zona franca. Y es tan obsoleto que él le prestó a los de Santiago un dinero y todavía no se sabe si lo pagaron. Bueno, para decirte que hoy el país ha representado por encima, en un año ya, y todavía faltan 4 meses, tiene 200.000 empleos formales por encima de lo que en toda la historia del PLD, lo que ellos habían tenido en un año solamente en el sector zona franca. Para citarte esto y para lo que dicen que el presidente, que ha hecho muchas promesas, yo creo que las promesas es cuando van al vacío, cuando no están presupuestadas, cuando no están planificadas, cuando no hay un proceso ni siquiera de compra montado. En este caso, el presidente tiene muchas obras, más de 500 obras ya adjudicadas, ya en presupuesto, ya que se están trabajando, y creo que van a tener que en su momento, como ellos han dicho, lo que ellos tanto han pedido, es otro discurso que se caerá, como se le cayó el de la vacunación, como se le cayó el del COVID, como se le cayó el del turismo, se le va a caer también este discurso, porque van a tener que empezar a inaugurar obras a partir de noviembre de este año, cuando empiece ya, por ejemplo, la circunvalación del sur, que ya se va a inaugurar. El tramo de Baní se va a inaugurar en agosto, en noviembre, se va a inaugurar antes de marzo el tramo de Baní, la carretera hípica, la ampliación de la ecológica, la ampliación de la avenida de San Isidro, la circunvalación Santo Domingo, la ampliación de la autopista Duarte de 6 a 14 carriles, haciendo una autopista que es una de las vías más accidentadas y peligrosas del país, haciéndole una vía segura, una vía moderna, que le va a dar más capacidad a esos productores nacionales de comercializar sus productos aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y todo el país. ¿Tú sabes cuántas veces fue Leonel Fernández al primer Picasso de Monte Grande? 3 veces. Exacto. Y Danilo fue 2 veces. Y la dejaron un 40%. El presidente dijo anoche que está en un 80%. En un 80%. Eso es por citar una cosa nada más. Lo que es la presa de Monte Grande, ahí en Barahona. Eso es para citar una, pero hay muchas obras. Ya, por ejemplo, el tema de Cabo Rojo, ya no hay forma. Noviembre de 2023 está anunciado que llegará el primer crucero a Cabo Rojo. Una zona que el PLD no pudo con el nudo legal, nunca pudieron hacer nada. Una batalla de muchos años, no se hizo nada, ya hay un master plan hecho, ya hay un fideicomiso, ya se ha firmado con 11 cadenas hoteleras internacionales que estarán ya iniciando sus construcciones. Ya el puerto de Cabo Rojo, tenemos Manzanillo, tampoco nunca hicieron nada, ya el puerto de Manzanillo está adjudicado, estamos trabajando con eso, estamos en proceso de adjudicación de una de las plantas generadoras, la planta generadora más grande de todo el país, que estará en Manzanillo, y ya en vez de nosotros ser un estado que ha solicitado, que ha demandado el servicio a los generadores privados, seremos un estado que también tendremos generación propia, un estado que estará en capacidad de tener una gran reserva fría en la zona de Manzanillo. Y yo creo que si eso no es un cambio, yo quiero que el PLD me diga qué es lo que es un cambio en 20 años. Si un cambio es un metro, 11 años después, con todos los efectos de la pandemia, los efectos de los precios de los materiales de construcción, y hoy que el metro cueste 25% menos de lo que costó en ese tiempo, y hoy decir a alguno de ellos que lo que pasa es que este es a cielo abierto, no lo es. El 40% de este metro, a partir del 9 de los Alcarrizos, va a ser soterrado, al igual que fue el de ellos también, que del tramo de Mamatingó hacia Villamella es a cielo abierto. Entonces no hay excusa para establecer mentiras. Las mentiras tienen patas cortas. Así y el PLD tendrá que explicar por qué el parqueo de la UAS costó 800,000 pesos, un solo parqueo. Y hoy 3 extensiones de la UAS cuesta lo que costó un parqueo hace 11 años. Bueno. O sea, con los precios de ese tiempo. O sea, hay cosas que nosotros tendrán que explicarnos. Tendrán que explicarnos lo que es un buen manejo de la pandemia. Y tendrán en su momento que dejar la demagogia de tantas críticas y sin ninguna propuesta de cómo solucionar un país ante una crisis como esta sin precedentes. No hay una sola propuesta del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, que en definitiva es lo mismo. Sí, es bueno aclarar que no podemos ser mezquinos. El presidente Danilo Medina, al finalizar el gobierno, o creo que un año antes de finalizar el gobierno,
dejó claro el asunto de Bahía de las Águilas, conjuntamente con la doctora Laura Costa. Sí. Eso lo dijimos nosotros aquí. Eso hay que hacérselo a Danilo. Ese es un punto a su favor. ¿Verdad que sí? Sí, es un punto a su favor, pero tiene muchos. El PLD tiene muchos. Tú vas a Miche y ya tú ves que hay proyectos hoteleros que ya iniciaron sus operaciones. Yo estuve por allá este fin de semana y vi uno de los hoteles que ya se vio a inaugurar, una intervención que hizo turismo afuera de Playa Esmeralda, y la realidad es que ya Miche es una realidad. El turismo llegó a Miche. Sí. Y era una disputa legal de muchos años que el PLD nunca le pudo dar la cara o nunca pudo resolverlo. Además, y ya se resolvió. Además, reconocimiento que hizo la Organización Mundial del Turismo a República Dominicana. Es así. Bueno, los proyectos sociales que dicen Danilo que le dejó todo listo. Bueno, dejó todo el dinero. Mira, lo que dejó, que hay que decirlo, tomaron una medida, yo no la critico, entiendo que los efectos de la pandemia en ese momento ante una población que no estaba trabajando, que quien era un pequeño comerciante informal, no tenía fuentes de ingreso en ese momento por la pandemia, el PLD en su momento salió en auxilio de esa gente y creó planes sociales de carácter temporal, como la fase 1, para ti y quédate en casa, que dejaron eso, pero eso también acarreaba un compromiso económico al Estado Dominicano de 15.000 millones de pesos. Creo que el presidente fue sumamente inteligente al enfrentar a la crisis como había que hacerlo, con vacunas, con protocolos sanitarios, con un buen manejo de la pandemia, y eso permitió que la economía de República Dominicana tuviera capacidad de salir a producir nuevamente y que esos programas temporales fueran entonces suspendidos y la gente volviera a producir. Nosotros recibimos un parque de tarjetas, que de lo que era la tarjeta Solidaridad, que hoy se llama Supérate, porque la tarjeta tiene otras bondades que no procuran solamente el asistencialismo, sino también el desarrollo social y la inclusión en el mercado productivo nacional del individuo. Recibimos un parque de tarjetas de 800.000 beneficiarios, beneficiados con 825 pesos, muy anunciado por Margarita, sí, cuando se logró el aumento de los 700 pesos a los 825, en 8 años, en 6 años de ella, en su último tramo fue en el 2015 me parece, y nosotros ese parque prometimos la doble en campaña, y el presidente ha duplicado el número de beneficiarios a 1.650.000 con el doble del monto, 1.650 pesos. En adición a eso, hemos trabajado muchos programas de carácter social, estamos inmersos en un proceso de reforma de la política social del Estado con el objetivo de, como te decía, trabajar la parte asistencial, pero trabajar mayormente con el carácter de que la gente tenga capacidad de desarrollarse, de insertarse en el mercado productivo nacional y dejar de recibir la asistencia social del Estado Dominicano. Bueno, Alex, el tiempo es muy corto en TV. ¿Cuándo te tenemos aquí para hablar de política social del gobierno? Bueno, yo quisiera que tú me invites, porque yo estoy dirigiendo un programa llamado Oportunidad 1424, sí, programa de iniciación social para jóvenes que no estudian ni trabajan, con edades comprendidas entre los 14 y los 24 años de edad, que es necesario que la ciudadanía lo conozca, porque es un programa que inserta mediante formación técnica vocacional, pero el abordaje no es el normal, es un abordaje para población vulnerable, se recluta a la gente, se acompaña en el proceso, se inserta en el mercado productivo a través de un empleo o se le patrocina un emprendimiento, y creo que programas de esta naturaleza son el presente y el futuro de la política social del país, ya que procura el desarrollo y la promoción social del individuo. Así es, Alex, gracias por estar por aquí, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Vamos a coordinar para la semana que viene para que hablemos de ese programa, sí, que es muy bueno para esos jóvenes que están por ahí, ¿verdad? Así que nosotros llegamos al final por nuestra parte. Mañana la cita obligada a las 2 de la tarde, esta noche en Rumba 98.5 FM. Mateo estará con ustedes la otra parte desde New York. Buenas tardes y buen provecho.